Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos y bienvenidos a otro programa de El Portal Psicología de Otra Dimensión. Bueno, ¿cómo andamos? Acá empezando el programa número 8. Y bueno, hoy quiero traer un tema. Los que siguen quizás vayan viendo que, como planteo un poco como principios del programa y obviamente de mi mirada de lo que es el ser humano y la salud, creo que a veces es importante tratar temas que tienen que ver muy con lo cotidiano, con las dificultades que nos encontramos, con los lados más oscuros, con los lados que más nos trabamos, porque en la realidad todos necesitamos encontrar formas de afrontar esas cosas, las más difíciles, ¿no? Las más estancadas. Y otras veces me gusta hablar de cosas más relacionadas, si se quiere, a lo espiritual o a la sabiduría, porque primero estar en contacto con eso inspira, ¿no? Y da herramientas también, y nos hace ver un panorama más grande, ¿no? Por eso un poco el programa se llama Psicología de Otra Dimensión, porque tiene que ver con las dimensiones diferentes de la existencia que tenemos, ¿no? Y a veces tenemos dimensiones muy sutiles, muy creadoras, y otras veces tenemos dimensiones muy, muy densas y muy complicadas, y pasamos por todas esas. La misma persona, muchas veces alternamos, a veces en un mismo día inclusive, ¿no? Dependiendo con qué nos estamos conectando. Hola Patri, los que van saludando. Así que, bueno, hoy, la semana pasada, por ejemplo, estuvimos hablando del cambio, ¿no? Y pensando, bueno, lo que cuesta cambiar en las situaciones cotidianas. Fue un programa, creo que estuvo muy bueno. Hubo muchas preguntas interesantes, muchos comentarios interesantes de gente contando cambios difíciles que les tocó hacer en este tiempo, que siempre son duros, pero bueno, abren puertas muy interesantes. Y hoy, mientras que se van poniendo los datos, ahí tienen mis redes, el Instagram, el canal de YouTube, y ahí creo que, a ver si, bueno, creo que todavía, hola Olga, hola Violeta, hola Sandra. A ver, sí, ahí está la lista de reproducción, que eso es importante. En esa lista de reproducción que se está poniendo ahí el enlace, es donde yo voy poniendo todos los programas anteriores. Entonces, quienes quieren ver, porque a veces los temas conectamos, de hecho el tema de hoy probablemente lleve más de un programa. Vamos a ver cómo va, pero creo que va a dar para por lo menos 2, porque es un tema que puede ser profundo, interesante, y bueno, me parece que no hay que pasarlo muy por arriba. Entonces, en esa lista de reproducción, como dice ahí, que se llama Directos al Portal, están todos los programas anteriores, donde, bueno, si no los vieron o si quieren saber de algún tema que se habló, los van a tener ahí. Bueno, si les interesa y les gusta, desde ahí los pueden compartir también, cosa que agradezco mucho, porque bueno, si les sirvió un programa, si les pareció algo interesante, quizás se lo pueden compartir a otros que también lo puedan ver después en diferido y también les interese y les sirva. Esa es la idea. Hola Mari, desde Rosario. Hola Sonia. Bueno, hoy vamos a hablar de los 7 principios herméticos. 7 principios universales o 7 leyes, depende cómo se llamen, que provienen así, digamos, con ese nombre. Se puede encontrar información en internet. Provienen de un libro, que es este que tengo acá, se llama El Kybalión. Es un libro bastante popular entre, por lo menos, los interesados en lo que sería lo esotérico, se podría decir, porque, bueno, es uno de esos textos que si bien es cortito, no está hablado en un lenguaje difícil, pero
tiene bastante profundidad en lo que dice. De hecho, dice cosas y cuenta muchas cosas que las sugiere o las deja también para que el lector siga aprendiendo, ¿no? Digamos, es como una iniciación, de alguna forma, en un tema que, bueno, justamente los autores, es un libro semi-anónimo, porque los autores son, o sea, se llamaron 3 iniciados. El Kybalión se llama el libro. Después lo voy a poner ahí en las diapositivas que les voy mostrando. 3 iniciados. ¿Por qué? Porque, bueno, se llaman iniciados en la tradición hermética. Y, bueno, quizás los que no saben, a mí me interesa siempre mucho estos conocimientos, llevarlos a cómo se aplican a nuestra vida cotidiana, ¿no? Creo que a veces ese es el gran problema, que a veces estos conocimientos que provienen de lo espiritual, pero lo espiritual, cuando tiene que ver con conectar con algún conocimiento que quizás muchas veces no se adquiere de las formas convencionales, sino que se adquiere por alguna visión, por gente que es más perceptiva, o que por lo menos dice, ¿no? Me llegó este conocimiento de algún lado, así como los chamanes usan mucho las plantas sagradas. Reciben algún conocimiento. Y, bueno, ese conocimiento puede ser útil o verdadero o no, digamos, ¿no? Porque depende en realidad, creo que lo importante es si uno lo puede relacionar y si uno le sirve para vivir mejor. Básicamente es eso. Hay mucho conocimiento en este sentido dando vueltas, hay muchas miradas de la vida, ¿no? De qué es el ser humano, de a dónde apuntamos, pero lo importante es si eso sirve realmente para llevar mejor las cosas, para resolver problemas y para crecer uno. Entonces creo que esa es una muy buena manera de diferenciar algo que puede o no ser falso, porque obviamente cuando nos metemos en un mundo tan abstracto como, bueno, el recibir este conocimiento, bueno, puede ser algo inventado por alguien, cosa que no quiere decir que esté mal, o puede estar conectado con alguna sabiduría muy profunda, porque, bueno, viene de conocimientos que es lo que se llama la filosofía perenne, o sea, la filosofía eterna, quiere decir, que es, digamos, es un conocimiento que se va encontrando entre todas las tradiciones de sabiduría, ¿no? En la parte profunda de las distintas religiones, en la parte profunda de todos los sistemas de conocimiento, y que uno encuentra que hay cosas muy parecidas entre unos y otros. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que culturas que nunca se conocieron, que no tuvieron contacto entre sí, que quizás son separadas por miles de años, digan cosas muy parecidas, ¿no? Y cosas que, de alguna manera, se pueden verificar, al menos desde la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, se le llama de esa manera porque hay algo en común, no es solamente lo que dice una tradición. Bueno, y este libro hace, de alguna manera, una recapitulación de algunas de esas leyes, que elige 7, si bien hay más, toma 7. Además, el libro es muy interesante, lo recomiendo mucho para el que cuénteme a alguien si lo leyó, si lo conoce. Pero es muy interesante y, bueno, por eso, y los iniciados, porque ellos lo que cuentan es que es esta sabiduría que con el tiempo, que siempre tuvo que transmitirse en clave de alguna manera, de forma simbólica, de forma críptica. ¿Y por qué? Porque, bueno, por 2 cosas principales. Primero, porque es un conocimiento que, o sea, el conocimiento verdadero, el conocimiento transformador, siempre fue perseguido por el poder de turno, porque si es algo que puede liberar a las personas, darle herramientas para no depender, por ejemplo, para no depender de un poder, ya sea religioso, ya sea político, ya sea económico,
porque el verdadero conocimiento permite crear abundancia en la vida en todos estos aspectos. Entonces siempre lo que hace es atacar la dependencia, y obviamente siempre el poder no quiere personas independientes que no lo necesiten, ¿no? Que le digan, ¿para qué te necesito? ¿Para qué necesito no sé, un sacerdote o un ministro o un economista si yo puedo manejarme mejor sin eso, ¿no? Obviamente, entonces siempre fueron perseguidas estas tradiciones, que siempre se intentó erradicarlas, y por otro lado, entonces tenían que usar códigos, tenían que usar lenguaje críptico, que pareciera que es una cosa y es otra. Y por otro lado, porque también el conocimiento profundo implica que uno haga cambios profundos en sí mismo. El conocimiento profundo nunca es una fórmula que uno la pueda usar y tirar así y te vaya a funcionar. Siempre implica un cambio en uno, una movilización, un romper estructuras propias para que eso realmente se incorpore en la forma de vivir y de sentir. Y entonces eso nunca es para lo masivo, ¿no? Y esto en todas las épocas pasa lo mismo. Hoy que tenemos medios de comunicación, o hoy, digamos, en el último siglo, por lo menos, que tenemos medios de comunicación masivos, bueno, obviamente en el noticiero de la noche no te van a dar conocimiento profundo, ¿no? El conocimiento profundo uno hoy, por ejemplo, lo puede encontrar en distintos ámbitos, en cursos o en gente que habla, que puede tener su medio, su canal, su programa de radio, pero es para gente interesada que quiere investigar y que quiere estudiar algo profundamente. El conocimiento masivo siempre apela a las impresiones, a movilizar desde las emociones, a apegar a las personas, a querer más. Y entonces, bueno, nunca eso va a ser un conocimiento para todos, porque incluso la misma persona puede tener el momento en el que tiene interés y deseo de hacer esos cambios importantes en sí mismo, y momentos en que no, que simplemente quiere vivir las cosas con más ligereza o más superficialidad, podríamos decir. Entonces, por eso el libro lo que cuenta es que, bueno, es una recopilación de ese conocimiento, de textos que se perdieron, y hay cierta polémica porque el conocimiento hermético sobrevive en algunos textos que se puede conocer, por eso, dicho sea de paso, hermético viene de ahí, viene de Hermes, que es un dios griego, que es el dios de la sabiduría, y también tiene su paralelismo en el dios Tot egipcio, y se supone que fue una persona real. Se dice, el libro dice que fue el creador de la astrología y de la alquimia, y que, bueno, digamos, fue una persona tan elevada que después se lo convirtió en Dios en el momento de ya no estar vivo. Entonces, bueno, como mucho hay ciertas fuentes de ese conocimiento que sobrevive y hay otras que se supone que se perdieron, o que fue una transmisión oral o transmisión por, digamos, por escuelas de ese conocimiento, pero que no eran públicas. Entonces este libro dice que recupere ese conocimiento y cita partes de textos que, bueno, no sabemos si existen o no. Hay autores modernos, hay autores estudiosos que dicen que esto en realidad es una elaboración más moderna, pero bueno, en fin, importante es si podemos ver que esto nos sirve para entender cosas. Y yo, por lo menos cuando tomé en contacto con el libro, ya hace muchos años, bueno, fue uno de esos libros que me impactó en ese sentido, que me conectó con cosas que quizás yo percibía o me parecían, pero que, bueno, nunca las había visto hasta ese momento reunidas y explicadas de esa forma. Así que, bueno, voy a empezar un poco compartiendo cuáles son las leyes para ir explicando algunas y ir, bueno, poniéndolo un poco, bajándolo un poco a tierra esto.
A ver. Ahí estamos. A ver si se está viendo. Ahí está. Ahí apareció. Bueno. Empieza con esa frase, o más bien es una de las frases digamos que en principio aparece en el libro, que dice: cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llevarlos con sabiduría. Bueno, y esto quiere decir un poco lo que comentaba recién. Uno tiene que estar preparado o abierto para cierto conocimiento, porque si no, simplemente te va a pasar desapercibido, no lo vas a entender, o lo vas a descartar sin profundizarlo. Entonces, bueno, es una de las máximas también, ¿no? El conocimiento llega cuando uno lo busca y está preparado para encontrárselo. Y los principios son el principio de mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y generación. Así dicho, quizás no diga mucho, pero bueno, vamos a ir explicando algunos y si nos quedan algunos al final los voy a contar un poco rápidamente qué se tratan, como para seguirlo tratando en el próximo programa. Bien, el principio de mentalismo. El principio de mentalismo es, diría yo, el más filosófico del libro, porque bueno, de alguna forma está hablando de una manera de concebir qué es, cuál es esta inteligencia superior que vendría a ser la creadora de todo lo que conocemos, ¿no? Sostiene obviamente que el universo en que vivimos es una creación de algo, pero dice también, creo con sabiduría, que eso es una especie de mente, pero que es algo tan complejo que nosotros nunca podríamos llegar a entenderlo completamente. Y esto obviamente tiene todo el sentido. Y si uno ve, por ejemplo, la naturaleza, ¿no? Y a veces desde la ciencia intenta estudiar y lo hace muy bien, por qué los animales hacen ciertas cosas, por qué los sistemas funcionan como funcionan, cómo cada elemento de un ecosistema, los animales, las plantas, el agua, el clima, se relacionan entre sí y dependen completamente unos de otros, algo que el ser humano se desconecta tanto de eso que se olvida, ¿no? Y creemos que podemos destruir todo eso y que vamos a seguir vivos como si nada, y obviamente eso tiene consecuencias, porque somos parte de eso, por más que estemos hoy llenos de tecnología y de cosas que de alguna manera nos hacen sentir que estamos más allá de esa naturaleza. Bueno, obviamente que no lo estamos, y eso, bueno, nos hace perder mucha sabiduría realmente, ¿no? Entonces, bueno, esta inteligencia que hay en la naturaleza, ¿no? Que de nuevo la estudiamos o se le llama evolución, por ejemplo, pero digo, hay algo ahí, ¿no? Que parece, o que por lo menos podemos imaginar que hay cierta intención, ¿no? Porque ¿por qué crear belleza? ¿Por qué crear animales de la misma especie pero diferentes entre sí? ¿Por qué crear tantos seres diferentes que se relacionen, ¿no? Y por qué esa evolución donde vamos a medida que vamos, o no, digamos, el ser humano tiene cosas del mundo animal. Esto después también se va a relacionar con otros de los principios que voy a ir contando. Pero ¿por qué tenemos cosas claramente en las que somos muy parecidos, funcionamos igual que los animales, como por ejemplo defendemos territorio, ¿no? Igual que los mamíferos, que se van a poner agresivos si alguien intenta entrar en su territorio, si otro animal o el ser humano. Bueno, nosotros hacemos lo mismo, ¿no? Cuidando nuestra casa, nuestro barrio, nuestro país de esa manera, porque también somos territoriales.
y eso es parte de nuestra mente también. Pero, sin embargo, hacemos otras cosas también, como hacer ciencia, por ejemplo, que, bueno, de esa manera por lo menos no conocemos otros seres que lo hayan hecho, bueno, no lo conocemos directamente. Entonces hubo una evolución ahí, ¿no? Y el ser humano mismo va evolucionando en su crecimiento, en ir aprendiendo cosas, en ir construyendo cosas, y sobre eso construyendo también, como por ejemplo, es el mismo hecho de volver a tener conciencia de que hay que cuidar la naturaleza, o el hecho de cuidar a los animales, de muchas veces nuestra propia destrucción, ¿no? Entonces, bueno, dice, ¿no? Dice el Kybalión que si hay una inteligencia que es el todo, porque si hay una inteligencia creadora, nada puede estar fuera de eso. Entonces dice, bueno, no puede crear el mundo de forma material, porque no puede usar ningún material que no esté ya en ella, ¿no? Y no se puede reproducir, como conocemos nosotros que los seres se reproducen, se duplican, nos duplicamos, digamos, al tener hijos y tener descendencia. Bueno, tampoco puede ser eso, porque ya es todo. Entonces dice, bueno, ¿qué es entonces la creación? Bueno, dice, es una mente, porque así como nosotros podemos crear mundos con nuestra mente, ¿no? Lo hacemos todo el tiempo, pero por ejemplo, si yo soy escritor y estoy creando un mundo, ¿no? Con personajes situados, no sé, como por ejemplo, son tan populares los situados en la Edad Media, pero con cierta dosis de magia. Entonces yo creo un mundo con lugares, creo personajes, creo cada personaje con sus intereses. Bueno, y todo eso no se creó con ningún material más que con la propia mente, ¿no? Entonces, ese es el paralelismo que hace de decir, bueno, la creación hizo eso mismo, ¿no? Creó un montón de seres como parte de su propio pensamiento, podríamos decir, y de ahí todo lo que somos, ¿no? Y obviamente, así como, y ahí creo que se pueden como empezar a pensar ciertas cosas que son interesantes, ¿no? Como un personaje que crea un escritor empieza a tener cierta independencia, ¿no? Como, por ejemplo, no sé, digamos, cualquier personaje, James Bond, vamos a decir, por decir algo. Bueno, James Bond fue creciendo y tiene su propia personalidad y va evolucionando con el tiempo y va cambiando y tiene muchas cosas más a medida que va pasando por la gente y por los intereses de cada uno que lo que pudo haber hecho su creador, ¿no? Entonces, el personaje cobró vida, ¿no? Y tiene realidad en la medida que para muchas personas es real. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, para lo que sirve esto, pues de nuevo, este quizás es el principio más abstracto, después vamos a ver que los demás son más conectables en cierto sentido con cosas cotidianas, ¿no? Pero esto quiere decir que así como esa mente crearía el todo y esa mente de alguna manera se está experimentando con la creación y está creando cosas nuevas todo el tiempo, bueno, eso mismo hacemos nosotros, ¿no? Al crear el mundo, al crear nuestro mundo, y esto lo relaciono con lo que hablamos, que de alguna manera es también algo que la psicología moderna redescubre, ¿no? Que por ejemplo, si yo tengo una fobia, entonces tengo miedo, bueno, de repente mi mundo, digamos, vamos a decir, no sé, fobia a un animal, a los perros, supongamos. Entonces, todo mi mundo, cuando yo estoy en la calle, estoy yendo por un lugar, se moldea en base a, bueno, a ver de dónde puede salir un perro que me vaya a atacar, y entonces tengo miedo, o entonces veo una sombra y pienso que puede ser eso. Me cruzo un perro y estoy alerta, cuando quizás otra persona que no tiene esa percepción del mundo va a ver al mismo
al mismo animal y le va a parecer simpático, o se va a querer acercar, o lo va a querer acariciar, ¿no? Entonces, son infinitos los diferentes mundos que somos capaces de crear con nuestra mente. Y esto para entender, porque de hecho, algo que me olvidé de decir antes, cuando se habla de estos principios, se dice que estos principios tienen que ver con el mundo físico, con el mundo mental y con el mundo espiritual también. Digamos que atraviesan todo. Entonces, lo que vemos en el mundo material también lo vamos a ver en el mundo mental y en el mundo espiritual. Y bueno, en el mundo material, la ciencia va descubriendo muchas de estas cosas, ¿no? Y que, por ejemplo, nos puede decir que el cerebro construye la percepción, o sea, que no es que percibe directamente, sino que nosotros lo que vemos, nuestro cerebro después lo construye en una imagen coherente, y por eso pasan cosas como que nosotros vemos pasar algo y no sabemos qué es, y nuestro cerebro lo convierte en algo comprensible, enseguida busca eso, y entonces decimos, bueno, esto que pasó así habrá sido un animal, o habrá sido una persona, o no sé, o fue humo que salió de tal lado, y enseguida intentamos darle forma a eso, porque no podemos quedarnos con la incertidumbre de, bueno, hay algo ahí que no entiendo, desconocido y no sé qué es. Entonces todo el tiempo estamos creando esa realidad, y bueno, la ciencia las corrobora estas cosas desde el lugar material, por lo menos, de cómo el cerebro está todo el tiempo creando la realidad. Bueno, todo eso hace mucho o nos ayuda mucho a entender cosas que hablamos habitualmente, ¿no? Como en programas anteriores hablé del miedo, y bueno, el miedo es algo totalmente subjetivo, donde lo que a mí me mueva va a ser que una misma situación, como decía recién, pero esto se aplica a todos los órdenes de la vida. Una persona tiene que de repente hablar en público para dar un discurso porque se va a graduar. Y para una persona eso puede ser un momento hermoso de poder contar algo que quiere decir, de poder transmitir un mensaje. Y para otra persona eso puede ser una tortura que se lo quiere sacar de encima porque está con miedo y pensando que se va a equivocar, o que no va a saber qué decir, o que no va a estar bueno lo que dice. Entonces, constantemente ante los mismos estímulos, podríamos decir, nuestra mente está creando una realidad diferente para cada uno. ¿Y qué es lo importante de esto? ¿No? Que por eso el trabajo es interior, porque si uno transforma esa mente, empieza a ver diferente. Entonces, si uno ve diferente, la vida es diferente, ¿no? Entonces, por eso en psicología todo el tiempo trabajamos estas cosas, ¿no? Y, por ejemplo, no sé, va a haber una reunión familiar y alguien te cuenta, bueno, no, sí, cada vez que nos reunimos con la familia es tremendo porque hay un clima feo y siempre termina habiendo alguna pelea y siempre, no sé, tal critica tal o tales se ponen a discutir. Y cuando uno está entrenado para creer esa realidad, para ver esa realidad, para ver que, bueno, la reunión familiar es igual a conflicto, a pelea, bueno, eso es lo que te va a pasar, eso se va a confirmar en tu experiencia. En cambio, si uno dice, empieza como a trabajar en su percepción de esto, y uno dice, bueno, a ver, pero en esa reunión vos tenés ganas de, ¿qué tenés ganas de ver, de hacer? Bueno, no sé, tengo ganas de ver a mi hermano que no lo veo no sé, no lo veo seguido, pero con él me llevo bien. Bueno, entonces aprovecha eso para hablar con tu hermano, andá y habla con él, andá y preguntale, o quiero saber cómo está tal. Bueno, andá y hace eso. Entonces, el solo hecho de cambiar la percepción de esa reunión que era repetición de lo mismo, que ya sabes qué va a ser y que querés que termine lo antes posible, se puede convertir en una oportunidad para hacer algo que tenés ganas de hacer, para profundizar vos una relación o para estar en contacto con alguien. Entonces, todo el tiempo lo que trabajamos en psicología es justamente
poder percibir eso y poder darse cuenta de eso, ¿no? Que cuando uno cambia esa percepción y empieza a ver una misma situación, no de la forma que la aprendiste o que te dijeron que era, sino de abriendo otros panoramas, entonces eso de repente se transforma y se vuelve algo que puede ser, digamos, algo que haga bien, ¿no? A diferencia de lo que se percibía. Y bueno, un poco lo que, la otra parte que rescato de esto también, es que bueno, tenemos ahí, yo estoy hablando acá desde la percepción y desde lo que uno sabe que si uno tiene una expectativa de una situación, lo más probable es que la vivas según tu expectativa. Pero después también está el aspecto de la conciencia y de lo que sabemos, como conté en otros programas, cómo podemos influir con nuestra conciencia en la realidad, ¿no? Y esto también, en la física cuántica, cuando el libro sale, también estaba eso empezando a investigarse, que es básicamente esto de que la física cuántica descubre que uno no puede hacer un experimento diciendo, bueno, yo soy el que observa y estoy observando la realidad, ¿no? Como se creía antes y todavía se cree en una forma de ver la ciencia, porque sobrevive, sino yo me pongo a investigar algo y soy parte de eso, con mi expectativa de lo que quiero ver de un experimento, con lo que yo elijo observar de esa situación, entonces de repente todo es, ya lo estoy influyendo, ¿no? Incluso, digamos, llegan al punto de decir, bueno, las cosas se transforman, aparecen en el microscopio electrónico diferente en base también a cómo uno las esté observando. Entonces llegan a conclusiones que, bueno, son rompedoras de que uno realmente está alterando la realidad con su forma de mirarla. Y bueno, esto lo podemos verificar de muchas formas que muchas veces son difíciles de captar, pero bueno, quizás quienes tienen interés en estas cosas, por ejemplo, la ley de la atracción, otra, digamos que uno de estos conocimientos que son milenarios, pero que se popularizaron gracias a que, bueno, alguien tuvo la capacidad de transformarlo en algo concreto, entendible y aplicable a la realidad cotidiana, como fue en este caso el libro de Rhonda Byrne, que bueno, que demuestra que uno con su conciencia está atrayendo cosas también, ¿no? Que si uno, y como dicen, hay ejemplos típicos, pero estas cosas pasan constantemente. Cuando uno se enfoca su conciencia en algo que querés que pase, y bueno, lo haces de la manera que este mismo conocimiento te dice cómo es, ¿no? Que es vivirlo como si fuera algo que esté pasando, poner el deseo, poner la emoción, visualizar eso que querés, de repente empiezan a pasar cosas que parecen inexplicables con respecto a eso. Como, bueno, por ejemplo, pasa muchas veces, yo lo he verificado muchas veces en mi vida y lo veo en las vidas de otras personas, que cuando uno busca algo y se dirige hacia algo, de repente las oportunidades aparecen, pero no exactamente, uno no controla muchas veces cómo aparecen, sino que, bueno, vos estás buscando algo y de repente alguien te llama y te dice, hey, mirá, estuve pensando y quiero ofrecerte esto. Bueno, uno no habló directamente con esa persona, ni quizás ni siquiera lo publicó en ningún lado, sino que de alguna manera eso que estás buscando se generó. Esto, si bien ya es algo que uno tiene que sintonizar con esto para empezar a captarlo y verlo, también creo que es algo que se puede percibir si uno entiende cómo se hace. Y bueno, entonces, tanto desde la percepción, o sea, cómo creamos todo el tiempo nuestra realidad de nuestra mente, como en esta conexión que parece tener la mente con la realidad, bueno, todo es mente, ¿no? Porque lo estamos creando. Y eso obviamente si uno lo entiende tiene aplicaciones tremendas para la vida de cada uno. A ver, vamos a pasar a la otra, pero sí,
un poco esto, algo que es, creo que también muy importante, de tomar contacto con estos conocimientos, de entenderlos y de empezar a ver cómo se aplican, es que para mucha gente la vida es algo totalmente azaroso, ¿no? Y de hecho, cuando pasan situaciones como la que estamos pasando hoy en el mundo, las personas muchas veces dicen, esto es un caos, esto no sé a dónde va, no entiendo qué pasa, y siente el mundo y la vida caótica, ¿no? Caótica, pero en el sentido de como que no siguiera ningún patrón, ninguna ley, como que no tuviera ningún sentido. Y el conocer estos principios, estos no solamente por los que cuenta Calquivalión, sino estos principios que están por encima y que atraviesan todos los planos, permite que uno empiece a entender esas causas y ver cómo funcionan esas cosas. Entonces, si entendemos cómo funciona algo, podemos empezar a influir sobre eso. Y bueno, un ejemplo muy claro de esto es que con esta misma situación que estamos pasando, que influye en todas las áreas de la vida, económicas, sociales, vinculares, en la salud mental, en la salud física. La misma situación tan masiva para muchas personas es tremenda y es totalmente destructiva, y para otras, si bien tiene todos esos aspectos, ha sido hasta una bendición, y esto es complejo de decirlo, pero bueno, para mucha gente que dice, bueno, pasa esto, a ver cómo la energía está yendo para algún lado. Bueno, siempre este ejemplo lo menciono otras veces. Han surgido muchas cosas, negocios online, iniciativas, gente que ha empezado a hacer streaming, todo esto que está pasando, esto que estamos haciendo ahora también. A partir de decir, bueno, estoy encerrado en mi casa y tengo mucho tiempo y no puedo dar la clase que daba antes presencial, o no puedo vender mi producto que antes lo vendía en un negocio, entonces, ¿qué hago con eso? Y bueno, ante eso uno puede quedarse perplejo y decir, esto es tan terrible y tan confuso lo que pasa, que no sé qué hacer, y no sé, me quedo esperando a ver qué pase y que me hiera lo menos posible. O uno puede entender hacia dónde están yendo las energías en esta situación y decir, bueno, dentro de eso, ¿cómo yo lo puedo utilizar esto como que para mí pueda convertirse, al menos en parte, en algo positivo? Entonces, cuando uno dice, bueno, hay mucha gente en este momento necesitando cosas, necesitando comunicarnos, necesitando entender, necesitando conocimiento, y bueno, dar eso en este momento es importante, ¿no? Entonces, uno no se puede aferrar, en ese caso, a lo viejo únicamente y decir, bueno, no voy a hacer nada hasta que de nuevo me digan que puedo hacer tal y tal cosa. No, cuando vos conoces estas reglas, podés encontrar la manera, si bien siempre digo, no es sencillo, pero podés encontrar la manera de estar por encima de eso y usarlo para hacer algo constructivo, ¿no? Algo beneficioso. Bien, el principio de correspondencia, cada principio tiene su frase que el libro cuenta, que es un poco un resumen de lo esencial. Y dice, como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. Una frase que quizás puede parecer no decir mucho, pero ¿qué quiere decir esto? Que en todos los planos y en las distintas áreas de la vida, por más lo que diferencia es la complejidad, pero muchas veces los patrones son los mismos. Hay muchos ejemplos de esto, pero por ejemplo hay uno muy famoso que es acá en la imagen que está recortada, pero en la imagen que puse es la imagen de una red neuronal. Y entonces cuando uno ve una imagen de una red neuronal y las conexiones y la forma en la que las neuronas se están conectando unas con otras, y ve imágenes de el universo, de las galaxias, ve que las configuraciones son muy parecidas. ¿Por qué? Porque hay una forma de la realidad de organizarse, que también tiene sus principios matemáticos,
por ejemplo, pero que es similar, por más que estemos hablando de lo microscópico, o de lo muy pequeño, o de lo muy grande. Y esto se verifica también en cuestiones de nuestra vida constantemente. Por ejemplo, yo individualmente puedo decir, bueno, yo estoy luchando con no sé, mi ambición, o estoy luchando con que quiero, no sé, quiero cuidar a los demás, o quiero cuidar a, no sé, quiero cuidar a mi familia, a mi pareja, pero también tengo mi parte egoísta que quiere hacer algo. Egoísta quizás es un juicio de valor, ¿no? Pero mi parte que quiere hacer algo por mí, a lo que me interesa es conseguir esto y lo otro. Y muchas veces en la mente de uno esas cosas están en conflicto, ¿no? Entonces todo el tiempo tenemos que elegir entre, bueno, ¿qué le pasa, por ejemplo, a las personas que quieren empezar alguna independencia en su vida de la familia, o de las relaciones, puede ser también de un grupo de amigos o de un trabajo? Entonces vos decís, bueno, si yo quiero crecer, tengo que irme, tengo que mudarme, supongamos, tengo que mudarme de mi ciudad, porque acá en mi ciudad no puedo ya crecer más. Y bueno, ahí quizás digas, bueno, pero mi mamá no quiere que me vaya, mis amigos me van a extrañar, tengo que dejar a tal persona con la que tengo este emprendimiento porque ella se quiere quedar. Y entonces se ponen en conflicto, ¿no? Algo que yo siento que necesito con mi interés de que los demás, que por lo menos los seres queridos, no hacerles daño. Y estos son, bueno, dilemas de la vida. Y bueno, cuando uno va a un grupo, al grupo, por ejemplo, a la familia, o mismo digamos, cualquier cosa, un equipo, por ejemplo, un equipo deportivo, o un grupo de actores, vas a ver los mismos patrones, ¿no? Entonces vas a tener el mismo conflicto entre el que quiere algo, entre lo que quiere el grupo, que es para el bien de todos, y lo que es el bien de cada uno, ¿no? Entonces te vas a encontrar que pasa lo mismo, y que el grupo tiene los mismos conflictos. Entonces, cuando uno quiere entender por qué hay conflictos dentro de una familia, o por qué hay conflictos dentro de un equipo de trabajo, bueno, se va a encontrar con que la variable quizás es la misma, ¿no? Cómo resolver el problema entre los intereses individuales de cada uno y los intereses del grupo. Y lo mismo pasa entre los países y los países de una región, donde su política también tiene que ver, bueno, a ver, colaboramos entre nosotros, o cada uno hace algo para crecer, y por más que eso perjudique a los demás, ¿no? Entonces, estas cosas sirve para entender cómo funcionan eso y por qué hay ese tipo de problemáticas. Si uno entiende cuáles son los principios, puede anticipar de alguna manera, o ver, bueno, en un gobierno, una cosa gigantesca de la gente más poderosa, o por lo menos muy poderosa de un país, y se enfrentan a las mismas cosas que uno se enfrenta individualmente, o que uno se enfrenta en su grupo de amigos. Entonces ahí ves patrones de situaciones, ¿no? Situaciones que siempre hay que enfrentar, y que obviamente si uno dice, bueno, estoy en un grupo de trabajo, tengo mis empleados o lo que sea, bueno, eso te va a ayudar a entender qué tipo de cosas van a pasar, ¿no? Incluso qué hacer en base a eso. Y entonces, por ejemplo, eso da sabiduría, y uno tiene que entender que si uno tiene un emprendimiento, por ejemplo, bueno, y logra que todos los integrantes estén logrando cosas para sí mismos, estén creciendo con ese proyecto, y no solamente resignen cosas por el bien de los demás, bueno, tenés muchas más chances de que eso funcione. Y esto, por ejemplo, lo han entendido las empresas, por ejemplo, muchas empresas que empiezan a aplicar estas cosas, que se dan cuenta que si los empleados están bien y están contentos, y sienten que la empresa los beneficia, que realmente les da cosas, van a estar más comprometidos, van a trabajar mejor, y no se van a querer ir apenas pase. Entonces después tenés el modelo del que esclaviza a sus empleados, esclaviza a las personas,
el que quiere solamente usar el rigor para generar orden, organización, y tenés el que va a entender esto y va a entender que para que tiene que funcionar las dos cosas a la vez, lo grupal y lo individual, para que eso se potencie y para no empezar a tener un montón de conflictos, ¿no? Entonces, bueno, por eso dice ahí, entender lo desconocido usando lo conocido, porque uno si toma patrones que entiende en lo pequeño, también eso los va a poder aplicar a lo grande. O podemos decir en ese caso también, digamos, uno de los grandes desarrollos de la psicología moderna es la cuestión de entender el inconsciente y entender que hay cosas que son conscientes, que quiero decir, yo sé, esto lo puedo decir, lo que quiero, y después hay motivaciones inconscientes que no las conozco tanto y que uno tiene que hacer una exploración para ver realmente qué es eso. Como, bueno, uno puede decir, bueno, yo sí tengo estos amigos porque nos llevamos bien, porque compartimos el gusto por la música, o compartimos el gusto por las salidas a ir a bailar. Bueno, eso es consciente. Ahora inconscientemente uno se puede dar cuenta, bueno, tengo esta amiga porque me identifico con su historia o porque es alguien que percibo que me va a soportar y no se va a alejar porque le pasan cosas parecidas. Y eso no es consciente, es inconsciente. Entonces, esas mismas motivaciones funcionan en los grupos. Cuando un grupo, uno no entiende qué pasa por detrás de lo que entendemos que decimos que es, bueno, es donde después se empiezan a fracturar cosas y empieza a haber peleas y intereses y egos, y bueno, la cosa se termina rompiendo por eso, ¿no? Entonces estas leyes, de nuevo, en profundidad, aplicándolas, pueden dar mucha sabiduría de ese tipo. Vamos a pasar al siguiente, que probablemente... Bueno, principio de vibración. Dice, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por un lado, es otro de esos conocimientos que la ciencia fue con el tiempo entendiendo y verificando que funcionaban, así como se decía en las tradiciones espirituales que funcionaba. Digamos, hay muchas, por ejemplo, el taoísmo, el Tao, el conocimiento del Tao, que te dice que siempre el Tao es algo que está fluyendo, que está en movimiento todo el tiempo, que nunca se detiene, y por eso, por ejemplo, eso se lleva a la comprensión de que tenemos una energía que corre en el cuerpo y que cuando esa energía se bloquea, eso es enfermedad. Bueno, ese conocimiento que se lleva a lo que sirve para hacer medicina, bueno, viene de esta comprensión del universo. Y la ciencia llegó cuando pudo ver lo microscópico, llegó a entender que en la materia pasa lo mismo. Había la idea de que cuando se pudiera ver lo microscópico se iban a encontrar bloques de cosas, o sea, lo fundamental de la materia, y cuando se pudo hacer eso se descubrió que era algo que siempre está en movimiento, que digamos, lo que parece sólido es simplemente energía que se mueve de tal manera, a tal velocidad que parece sólido, y entonces es denso, pero en realidad no hay nada que esté inmóvil. Y bueno, estos principios uno tiene que preguntarse cómo conocían, cómo entendían esto, si no había algo ahí profundo que ayudara a entender esa cuestión de la vida, ¿no? Entonces, bueno, ahí entramos también en lo que podemos entender que pasa con las emociones, con el mundo emocional. Y por esto hablamos de vibrar y de entender vibrar alto, ¿no? Como se llama el programa DELI, tiene que ver con entender eso, ¿no? Que uno, por ejemplo, emociones como la angustia, que viene de algo angosto, algo que se cierra, el miedo, la ira,
el rencor, son emociones densas. Uno lo siente en el cuerpo y lo siente como algo pesado, denso, el cansancio, la depresión. Todo eso se siente como algo pesado, algo que cuesta moverlo, y en cambio emociones que entendemos que nos hacen bien, que son positivas, como la alegría, el entusiasmo, la empatía, el afecto, nos hacen sentir livianos, y las sentimos en el cuerpo livianas. Entonces, como decía al principio anterior, como es arriba es abajo, así como lo vemos en la materia, esto lo experimentamos también en nuestra mente, ¿no? Entonces uno, cuando está agobiado de pensamientos y de ansiedad, también se siente algo pesado, algo que cuesta mover, y cuando estás inspirado, cuando estás escuchando una canción que te gusta, querés moverte, estás ligero, tenés energía. Cómo ese principio se verifica en nuestra experiencia diaria. Entonces, uno puede entender que sí, y esto, digamos, también es lo que se le llama usar esto para hacer alquimia mental, ¿no? Para, bueno, los que sabrán o habrán escuchado que la alquimia es como la química de la antigüedad, y tenía que ver con transmutar elementos, a convertir un elemento en otro, que es lo que sigue haciendo después la química, y se vuelve eso la farmacéutica y demás. También se puede hacer mentalmente. Entonces, por ejemplo, por medio de una visualización, como muchos saben y conocen, si yo estoy sintiéndome de una manera, angustiado por algo, por ejemplo, y puedo hacer una visualización donde pongo en mi mente imágenes de cosas que me gustan, puedo proyectar una situación, puedo poner una música, puedo poner algo que me ayude a que cambien esas imágenes, puedo hacer esa transmutación, ¿no? Entonces, de algo, de repente me siento mal, me siento pesado, y uno hace ese ejercicio, que es de cambiar la vibración del pensamiento y de las emociones, y resulta que me empiezo a sentir mejor, me empiezo a sentir con más energía. Bueno, ¿qué pasó ahí? Cambió la mente, cambió la frecuencia de la mente, y eso afectó al cuerpo, afectó a lo material, y tuvo un montón de consecuencias en lo físico, y se sintió como algo que, bueno, podemos entenderlo como vibrar, ¿no? Así también, obviamente, esto ayuda a entender qué otros planos de existencia hay, ¿no? Como se puede pensar que pasa en la muerte, que es el espíritu, o que otras fuerzas interactúan con nosotros, como, por ejemplo, si uno dice, bueno, ¿qué te dice la astrología? Bueno, te habla de fuerzas que te van a permitir de repente hacer más una cosa en un tiempo, o en otro tiempo tenés que cuidarte porque te puede pasar más otra cosa. Bueno, si bien no entendemos, o no podemos todavía medir o captar quizás exactamente de dónde venga esa fuerza, qué es, sí tenemos algo que nos ayuda a entender que puede haber algo que nos esté influyendo, y que quizás esté en otro nivel de vibración, y por tanto de percepción, y no lo podemos percibir fácilmente, pero sí podemos percibir sus consecuencias, ¿no? Entonces, así es que podemos ver, y mucha gente, bueno, que está más interiorizada en esto, lo verifica y dice, bueno, en este momento estoy bajo tal influencia, y eso se nota porque me siento mal por tal cosa, porque me duele más el cuerpo en este tiempo, tengo más energía, y lo contrario pasa en otro momento. Bueno, eso, si entendemos que hay distintos niveles de vibración, nos ayuda a entender que, bueno, a medida que podamos conocer más esas influencias, podemos también entender cómo contrarrestarlas o cómo usarlas, depende de lo que sea. Entonces uno puede decir, bueno, si viene esta influencia y entiendo que quizás no sé exactamente cómo, pero que me está influyendo en, bueno, ojo, que en este tiempo tenés que cuidar más la alimentación, tenés que cuidar más tu salud, bueno, prestando atención a eso puedo detener ese efecto de alguna forma, y haciendo que no me lleve como la corriente, ¿no? Si yo no soy consciente de que esto existe, simplemente voy a decir, me siento mal, ¿qué pasará? Me siento confundido, me siento perdido, y
no, simplemente voy a quedar como víctima de eso, ¿no? Y todo esto tiene que ver con cuanto más uno pueda comprender de esas fuerzas que están en juego, así como esto lo podemos llevar a lo químico y entender, como, bueno, como le pasa a muchas mujeres, entender, bueno, estoy en mi periodo y eso hormonalmente me está influyendo, también en otro sentido es una influencia que si la entendés, pues, y bueno, ahora me tengo que cuidar más, ahora tengo que estar más atento a las emociones. Ahora, si no lo entendés, te lleva a eso, ¿no? Como una corriente y simplemente reaccionás y quizás vas a hacer cosas en base a eso que no sean buenas a la larga. Y también, bueno, el otro ítem que pongo es que se relaciona con la idea de impermanencia, que es, como sabrá muchos, es una idea fundamental del budismo, y de otras disciplinas también, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? El cambio, lo que es constante es el cambio, ¿no? Entonces, todo el tiempo vamos cambiando. Cambia nuestro cuerpo, cambia nuestra mente, va madurando, y las cosas que tenemos hoy, mañana, en algún momento, se van a perder. Entonces, lo que nos ayuda a entender que cuando nos queremos aferrar mentalmente o materialmente a las cosas, bueno, no estamos entendiendo ese ciclo de la vida, esa ley que está muy por encima de nosotros y de lo que podemos hacer, y entonces no nos podemos pelear con eso. Tenemos que hacer las paces de alguna forma con esa forma de funcionar de las cosas, que es así, nos muestra que no somos eternos, nos muestra que cosas que tenemos no son eternas tampoco, como puede ser la belleza, la juventud, la misma riqueza que hoy se puede tener y mañana no, los afectos. Entonces, si entendemos eso, podemos ir adquiriendo la sabiduría que la vida inevitablemente nos va a dar por el lado de la aceptación de lo que se pierde. Y entonces eso se puede hacer desde la sabiduría, desde intentar incorporarlo y entender cómo eso nos va tarde o temprano a influir y vamos a tener que aceptarlo, o desde el lado de querer aferrarse y como sea, que es algo que pasa mucho en nuestra cultura, por ejemplo con la edad, y va a llevar al sufrimiento, porque tarde o temprano esta fuerza de estas leyes indefectibles nos va a empujar hacia lo que no queremos que nos pase. En cambio, si uno entiende esto y entiende que, bueno, viene con cierto dolor, viene con ciertas renuncias, perder, decir, bueno, yo antes, hace 20 años, podía hacer tal cosa y ahora no lo puedo hacer más, o cuando era chico o era adolescente, podía la vida simplemente sin preocupaciones y ahora ya no, me tengo que preocupar por ganarme la vida, por responsabilizarme por muchas más cosas, o sea que esas cosas se van perdiendo, pero aparecen otras con el cambio, ¿no? Si uno entiende eso, bueno, es algo que lo puede usar a su favor, de nuevo, lo puede usar a su favor para prepararse o para entender justamente que, bueno, los apegos son temporarios, pero en algún momento se tienen que soltar, si no uno, como contaba en los programas anteriores, tarde o temprano se estanca aferrándose a lo que tenés, no queriendo que cambie, y en algún momento te encontrás que, bueno, eso cambió igual y vos no hiciste ningún cambio interior como para seguir el ritmo de eso y para abrir otras etapas de tu vida, ¿no? Bueno, nos queda poquito tiempo y nos van a quedar 3 principios, que son el principio de polaridad, no, 4, polaridad, ritmo, polaridad, esto de cómo todas las cosas tienen sus 2 polos, el calor y el frío, por ejemplo. De ritmo, el principio de ritmo es muy interesante, lo voy a contar la próxima, porque realmente es algo que si lo entendemos tiene efectos muy grandes en lo que podemos hacer en la vida. Causa y efecto y generación. Bueno, nos van a quedar y está muy bien porque es un tema que, como ven, en cada ítem da para profundizar mucho y para pensarlo.
De nuevo les recomiendo el libro, de nuevo si quieren profundizar hay videos, no hay mucho escrito bueno sobre esto, lo que hay es bastante, digamos, lo básico, por lo menos así de acceso fácil, así que bueno, es muy recomendable, así que bueno, lo vamos a seguir tratando la próxima. Les agradezco si les interesó, que lo compartan, que compartan el programa, va a estar en la lista de reproducción que está compartida ahí, en mi canal de YouTube, licenciado Matías Martín Psicología, lo pueden encontrar. En mi cuenta de Instagram voy a matías.s.martin, voy avisando cuando está subido y donde pongo el link también para que puedan acceder. Y bueno, nada, espero que hayan podido captar un poco el tema, que haya podido transmitir algo que es tan profundo, pero a su vez tan importante de entender. Bueno, los dejo ahora con Mariana, con su medicina integral consciente, y nos vemos la semana que viene en el portal. Hasta luego.